Hola a todos. Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Bueno, mi nombre es Lorena González y hoy tenemos la clase de farmacología. Vamos a hacer la primera parte teórica grabada, ¿sí? Y, y más tarde vamos a ver la parte práctica, ¿sí? Esta es una actividad importante, de suma importancia en nuestra profesión. Es una de las actividades que más realizamos y Y los objetivos de esta clase es que tengamos en cuenta todos los cuidados durante todo el proceso, desde la indicación médica, ¿sí? En todos los chequeos correspondientes, hasta la administración y la evolución, ¿no? Luego de la administración de los fármacos. Empezamos. Bueno, en la primera parte les voy a hablar de algunos casos que sucedieron, hay muchísimos. En estos últimos años se tomó conciencia y los eventos adversos, em, no verlos como errores, sino como eventos, y que tienen que ser denunciados, pero no es como para culpar a la persona, sino todos podemos cometer errores, sino para detectar durante el proceso donde se comete el evento y evitar que se siga sucediendo con otros pacientes. Pero ¿qué pasa? Venimos de un modelo mental en el cual cuando uno comete el error siempre es señalizado. Entonces es muy difícil que las personas en el momento que cometen el error o se confunden, quieran reconocerlos por miedo a ser expuesto, por miedo a que ya los demás colegas confíen más en él y un montón de cosas que son muy particulares de la vivencia de cada uno. Sí. Eh, Cuando yo empecé, yo me recibí de enfermera y estando en el último año comencé a trabajar en pediatría. Ustedes saben que en la carrera profesional tenemos un cuatrimestre de pediatría y no se puede aprender eh, lo que debemos. A ver, tenemos un cuatrimestre en los cuales se ven las patologías tal vez más frecuentes, pero no estamos preparados para atender un paciente de alta complejidad. Entonces, eso requiere tiempo, experiencia y conocimientos. Eh, Así que es muy importante y cuando uno se está formando o ya es profesional, es tomarse el tiempo. También hay un montón de variables que muchas veces permitimos, que tal vez es tomar pacientes de más cuando no tenemos la capacidad, eh, ser interrumpidos, ¿sí? En el momento que estamos realizando la administración o la preparación del fármaco, ser interrumpidos por muchas personas. Y bueno, hay cosas que tenemos que, en lo posible, poder poner límites para poder evitarlos. Pero hay muchas variables, ¿sí? Lo que le dije recién fue un ejemplo nada más. Bueno, eh, es algo esto es un evento que sucedió eh, en nuestro país, ¿sí? Son indemnizaciones por mala praxis, ¿sí? En los registros de la Asociación Civil de Actividades Médicas, ACAMI, agrupa instituciones como el Hospital Italiano, el Británico, el Austral, el CEMIG, el FREN y la Fundación Favaloro, entre muchas otras. Consta actualmente uno de cada 5 médicos ha recibido una demanda. Asimismo, que esto nosotros no tenemos conocimiento, ¿sí? Asimismo, el monto total de dinero gastado en juicio durante el 2012 llegó a unos 3.700 millones de pesos, es decir, alrededor de 500 millones de dólares por ese entonces. Ustedes saben que a veces es muy difícil demostrar la mala praxis. Muchos abogados que no están en el tema no quieren tomar esos casos, ¿sí? Así que la cifra seguramente es muy alta, pero hay que ver si no hubo más, ¿no? Y que tal vez personas que no lo denunciaron
etcétera. Pero estas cifras vienen aumentando en el último lustro. Según los voceros de esta entidad, los costos generados por temas jurídicos pasaron en los 2 últimos años del 2 al 4% del gasto total en salud del país. Esto significa un aumento del 100% del año del 2010 a hoy. Es viejo, así que ahora yo no sé cómo estará actualizado, pero seguramente más después de la pandemia, y ustedes lo deben notar en su lugar de trabajo, tal vez las personas, los colegas se encuentran más dispersos, también hay mucha utilización del celular, que además de ser contaminante, eh, la atención está en eso y no tal vez en los procesos que tenemos que realizar con el paciente. Así que el número seguramente habrá aumentado, ¿sí? Las especialidades más demandadas ante los jueces son traumatología, obstetricia, cirugía general y anestesiología. Se suma el hecho de que ahora en los juicios incluyen no solo al médico que realizó la práctica, sino también a los técnicos, enfermeras de servicio y a las propias clínicas. ¿Sí? Esto no es para que tengan miedo, sino que seamos conscientes de de nuestros derechos y obligaciones, ¿sí? Bueno, según la Asociación Civil de Actividades Médicas, cada año ingresan en los juzgados alrededor de 1.500 demandas por presunta mala praxis en todo el país, con la particularidad que el 60% se concentra en Capital y en Gran Buenos Aires. Las especialidades médicas que reciben mayor cantidad de denuncias son neonatología, obstetricia, emergentología. Acá les voy a dejar un videito, que estos videos me encantan porque hacen un resumen de los cuidados durante la administración del fármaco, ¿sí? Y por qué son las diluciones, por la concentración, ¿sí? Así que bueno, espero que lo disfruten. Farmacodinamia es el efecto que el fármaco produce sobre el organismo. La mayoría de los fármacos ejercen sus efectos a través de uniones químicas con receptores a nivel celular. Cuando un fármaco se une a su receptor, los efectos farmacológicos son el agonismo o el antagonismo. Un fármaco que produce el mismo tipo de respuesta que la sustancia fisiológica o endógena se denomina agonista. Por ejemplo, los fármacos del tipo de la adrenalina actúan sobre el corazón aumentando la frecuencia cardíaca. Por el contrario, un fármaco que inhibe la función celular al ocupar receptores se llama antagonista. Este evita que sustancias naturales del cuerpo u otros fármacos activen funciones de la célula al ocupar los receptores. Por ejemplo, la naloxona es un fármaco antagonista de la morfina para tratar la depresión respiratoria causada por un opiáceo. Básicamente, impide que estos se unan a los receptores o desplaza a los que ya ocupan su receptor. Farmacocinética es la forma en la que el organismo afecta al fármaco. Son aquellas modificaciones que se producen desde que la droga entra en contacto hasta su sitio de acción. Una hipótesis de la farmacocinética clínica es que existe una relación entre la respuesta farmacológica o tóxica al fármaco y la concentración de este último en un sitio fácilmente accesible del organismo, por ejemplo, la sangre. En la mayoría de los casos, la concentración del fármaco en la circulación sistémica está relacionada con su concentración en su sitio de acción. El efecto farmacológico resultante puede ser el efecto clínico deseado, un efecto tóxico o, en algunos casos, un efecto no relacionado con la eficiencia o la toxicidad. Para producir los efectos característicos, un fármaco debe estar presente en concentraciones apropiadas en sus sitios de acción. Si bien las concentraciones alcanzadas son en función de la cantidad de la droga administrada, también dependen del grado y velocidad de su absorción, distribución, fijación o localización en tejidos. Bueno, importantísimo este tema porque cuando uno administra un fármaco tiene que tener en cuenta un montón de cosas. Una de ellas son por qué está internado el paciente, qué patología tiene,
Les doy un ejemplo. Si hay un paciente con síndrome de intestino corto que está con una gastroenteritis, la vía de administración oral no sería la adecuada, sino tendría que ser la endovenosa. Si es la endovenosa, ver qué fármaco le vamos a administrar, en qué concentración, en qué dilución, ¿sí? Porque nosotros, cada fármaco tiene que administrarse con una determinada concentración. Yo después, en el campus, van a tener una guía que se las muestro acá a ver si lo ven, ¿sí? Son los fármacos que utilizamos en nuestros servicios, ¿sí? Les doy un ejemplo. Un antibiótico, ¿sí? La cefazolina. Nosotros este antibiótico lo utilizamos mucho en los pacientes posquirúrgicos de cirugía cardiovascular, ¿sí? Que presentan drenajes. Nosotros este fármaco tenemos que ver cómo lo diluimos para poder administrarlo según la concentración que está indicada por el fabricante y el ritmo de infusión, que ahora después vamos a ver un video más adelante. Y ustedes van a encontrar eh, en este folleto, ¿sí? Que eh, mm, nos da varios datos. Dice dosis general entre 100 a 150 miligramos kilogramos día cada 8 horas, ¿sí? Eh, en menores de 2 kilos, la dosis es 25 miligramos, kilo dosis cada 12, ¿sí? Y nos va dando según el peso del paciente. Entonces nosotros tenemos que ver lo que dura. La estabilidad, temperatura ambiente es de 24 horas y 10 días dura refrigerada. La concentración máxima que podemos administrar es de 100 miligramos por mililitro, ¿sí? Y se puede dar en un bolo de 3 a 5 minutos por en push, ¿sí? Pero tiene que ser lento, ¿sí? Ahora quiero ver si se puede ver un video. Denme un segundito. Dejo de compartir esto para compartir un video de administración en enfermería en bolo. Denme un segundito. Aquí está. Ahí se los dejo y seguimos charlando. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de administrar cualquier medicamento es revisar la indicación médica. En este caso, la indicación es cefotaxima 650 miligramos cada 6 horas y corresponde a la administración de las 12, que es la hora actual. Antes de entrar a la habitación del paciente, me voy a lavar las manos y utilizar las precauciones que correspondan. En este caso, el paciente no se encuentra con aislamiento, por lo tanto, solo utilizaré precauciones estándar, ya que voy a manipular la vía venosa del paciente. Para esto, voy a usar guantes de procedimiento. Una vez en la unidad del paciente, si es que está acompañado de su madre, padre o representante legal, procedo a preguntar acerca de las alergias. Si no está acompañado, esto lo debo verificar previamente en la ficha del paciente. Acto seguido, voy a revisar el brazalete del paciente, que tiene que corresponder al nombre y al RUT de la ficha que revisé del medicamento que voy a administrar. En este caso, está todo correcto. Acomodo al paciente y dejo la mano en una posición que me sea fácil poder manipular. Tengo mi bandeja entonces que entré previamente y además tengo alcohol en el cual voy a poner en una tórula para desinfectar el puerto de la llave de 3 pasos. Entonces, lo primero que hago es retirar el tapón de la llave de 3 pasos, primero verificando que esté el circuito cerrado hacia el paciente. Y desinfecto con la tórula. Posterior a esto, conecto una de las jeringas previamente preparadas con suero fisiológico para permeabilizar la vía venosa. Giro la llave de 3 pasos y la dejo abierta hacia el paciente y verifico que el circuito esté permeable.
caso, la vía venosa se encuentra permeable, por lo tanto procedo a administrar el medicamento. Entonces voy a administrar cefotaxima 650 miligramos endovenoso en un bolo lento de 3 a 5 minutos. Entonces termino de administrar, cierro la llave hacia el paciente y finalmente procedo a administrar la segunda jeringa con suero fisiológico que preparé. Esto es para lavar todo el trayecto ya que todavía nos queda medicamento en el alargador venoso. Administro entonces el suero fisiológico y antes de terminar de infundir, cierro la llave para dejar presión positiva y que no se refluya la vía venosa. Finalmente, cubro nuevamente la llave 3 pasos, dejo el circuito cerrado hacia el paciente, lo dejo cómodo y verifico que no haya ninguna reacción adversa al medicamento. Me retiro los guantes de procedimiento, me lavo las manos con agua y jabón y procedo a registrar el procedimiento en la ficha del paciente tachado. Bueno, este fue el procedimiento de administración de un medicamento endovenoso en bolo. Bueno, viendo este video, nosotros lo que utilizamos, no utilizamos algodón, no utilizamos gasas, ¿sí? En caso de catéter de corta duración y accesos vasculares periféricos, utilizamos manoplas. En caso de la utilización que tengamos que abrir un catéter de larga duración, utilizamos guantes estériles con barbijo. Cofia, ¿sí? En caso de cambio de nutrición parenteral, esto se los realizo como comentario. Siempre es importantísimo al administrar un fármaco hacer el lavado previo con solución fisiológica y posterior. Es muy importante el tema de que la llave, ellos lo llaman, bueno, se denomina, nosotros le decimos llave de 3 vías, que quede cerrada al paciente para evitar retroceso, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta también la concentración del fármaco. Por ejemplo, la dipirona es una medicación que endovenosa, si está poco diluida, le provoca dolor por vía periférica. Entonces, tener en cuenta si el paciente no es lo mismo tener una vía central que tener una vía periférica, porque la concentración de los fármacos que administremos son diferentes. Entonces lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para no provocar daños al paciente. Y obviamente, si tenemos duda que hay, digamos que el paciente perdió el acceso periférico, eh, hay que cambiarlo, obviamente. Si vemos que en la palpación hay un cordoncito, lo que pasa con los pacientes pediátricos es que muchas veces ocultan, dicen que no les duele y les duele, pero ellos quieren evitar el otro pinchazo, y más en los pacientes que cuestan mucho la colocación de los accesos vasculares, ¿sí? Bueno, el estudio IVEAS es un estudio que se realizó en 4 países de Latinoamérica: Costa Rica, Perú, Colombia y México. Eh, y es donde se reportó los eventos adversos sobre la seguridad de los pacientes en la atención. Y lo que dio como resultado es que el 12,1% de los pacientes sufren efectos adversos durante la atención médica, y que esa se duplica si la internación se prolonga, ¿sí? Por estos eventos. Lo más importante es que el 3,4% de los casos los pacientes fallecen, mientras que el 33,8% sufren alguna consecuencia de discapacidad de moderada a grave, ¿sí? Esto es importantísimo.
El 46% de los errores son evitables, ya que un 47% se da durante cuidados médicos. Un 55% que es altísimo durante la administración de fármacos. Asimismo, los errores prolongaron la internación en un 57% de los casos, mientras que en el 20,3% ocasionaron una reinternación. Importantísimo este tema que estamos tratando, que el 55% fue durante la administración de medicamentos, ¿sí? Bueno, esto me pareció importante porque a veces me ha pasado que a veces los enfermeros no tomamos conciencia de nuestra responsabilidad, que es muy grande, muy grande. 2 enfermeros del Hospital Universitario Infanta Cristina resultaron condenados penalmente por un delito de homicidio, por imprudencia profesional, por administrar a un paciente de forma intravenosa un suero salino hipertónico al 20%, cuando lo que fue prescripto fue suero salino hipertónico al 5%. Los enfermeros llegaron a administrar 2 sueros completos, ocasionando en ello al paciente que había ingresado en el servicio de urgencia un cuadro banal, una hiperpotasemia que finalmente le causó la muerte. ¿Sí? Yo le quería mostrar que nuestra osmolaridad sanguínea es de 290 miliosmol. Miren que a veces uno no presta atención, la osmolaridad que decimos que son soluciones isotónicas. A ver si puedo. Bueno, acá la osmolaridad, ¿sí? Es 308, así que se iguala al plasma, ¿sí? No, no es una solución hipertónica, sino es una solución isotónica. Vamos a ver el glucosado, el 5%, que lo utilizamos muchísimo, y aparte que hay fármacos que no se pueden diluir en fisiológico y se tienen que diluir con destrozado. Justo este tiene más destrozado porque tiene también cloruro de sodio, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, que no es una osmolaridad isotónica, sino tiene osmolaridad 560. ¿Qué significa? Que es una solución hipertónica. Y acá le traje una solución destrozada al 25%. Obviamente, pasando el 12%, no hay que administrarlo por vía endovenosa periférica, sino es por vía central con la dilución correspondiente para no provocar daño al paciente, ¿sí? Esperen un cachito que busco. Osmolaridad 1262. Muchísimo, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Otro caso, 2 enfermeras se encuentran imputadas por un delito de homicidio por imprudencia profesional por el fallecimiento de un menor de tan solo 2 años, por presuntamente haber administrado 2 de 3 frascos de suero glucosado al 50% a una velocidad de 250 mililitros hora, cuando lo prescrito por el facultativo fue 40 mililitros de suero glucosado al 50% diluido en 500 mililitros de suero glucosalino, había que pasar 1/3 de 250. A lo que voy, si uno tiene dudas en la administración de estos fármacos o nunca lo administró, es volver a preguntar y es buscar información, ¿sí? Acá les dejo otro videito que a mí me gusta muchísimo, donde explican las diferencias y lo que provoca en nuestro organismo la solución isotónica, hipotónicas e hipertónicas. Pero lo más importante es que respetemos y tengamos en cuenta la condición del paciente. ¿Por qué acceso vascular lo voy a pasar? Una vía periférica, una vía central. No es lo mismo, ¿sí? Existen 3 tipos de soluciones: isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Veamos cada una de ellas. Soluciones isotónicas son también llamadas fisiológicas, salina normal o al 0,9%. Tienen una osmolaridad cercana a la del plasma, es decir, tienen la misma presión osmótica que la de la célula. La concentración al 0,9% significa que contiene 0,9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de solución y aporta 147 miliequivalentes por cada 100 mililitros de solución, que es la concentración normal de electrolitos en el organismo.
Esto significa que no permite que los eritrocitos disminuyan ni aumenten de tamaño. Se utiliza con frecuencia para hidratar, como solución de mantenimiento y para preparar medicamentos parenterales. Si dos líquidos se encuentran en distintos compartimientos, separados por una membrana semipermeable, se encuentran balanceados, esto es, el líquido permanece en cada compartimiento, no hay ganancia ni pérdida de líquidos. Soluciones hipotónicas son aquellas que tienen una concentración de soluto menor que la osmolaridad del plasma. Si la concentración de soluto es menor que dentro de la célula, la concentración de agua es mayor. Si la célula se expone a esta situación, el agua se va a introducir al interior de la célula, ósmosis, y se producirá su lisis. Soluciones hipertónicas son aquellas que presentan mayor concentración de solutos que otra solución, mayor osmolaridad que el plasma. Cuando la concentración de soluto es mayor fuera de la célula, la concentración de agua en su interior es menor. Esto representa una diferencia de presión, lo que produce la salida del agua dentro de la célula y provoca deshidratación. Bueno, importantísimo, ¿sí? Otro comentario importante, muchas veces cuando el paciente tiene hipernatremia, y hay que bajar el sodio en sangre, no se puede hacer abruptamente. Nosotros hacemos soluciones al medio, por ejemplo, 250 de agua destilada con 250 mililitros de destrozado al 5%, ¿sí? Nunca se puede pasar agua destilada porque no tiene osmolaridad, por favor, eso es importantísimo. Siempre se tiene que pasar que tenga la osmolaridad cerca del plasma. Pero bueno, esa administración de líquido permite que de a poco, ¿sí? Sin provocar trastorno, y se tienen que hacer laboratorios constantes, vaya bajando el sodio en sangre, ¿sí? Imagínense que por un trastorno, si uno da hipertónico o hipotónico, se provocan trastornos de desequilibrio hidroelectrolítico. Y en muchos casos, como vimos en los casos de mala praxis, pueden ser mortales, ¿sí? Bueno, otro caso de mala praxis en Barcelona es por omisión. El paciente tenía muchos dolores de columna y la enfermera no prestó atención, ¿sí? En definitiva, las negligencias sanitarias más frecuentes en el personal de enfermería suelen estar relacionadas con errores de administración, bueno, de fármacos, de tratamientos y la omisión en la información al personal médico referido de los pacientes, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en el proceso de administración de fármacos? Los antecedentes médicos, si estuvo internado, si le hicieron cirugías, qué pasó. Antecedente alérgico. Hay muchos pacientes que se internan por primera vez y no tienen experiencia porque nunca le administraron fármacos o nunca consumió. Datos de la medicación actual, condición actual del paciente, actitud del paciente sobre el uso de medicamentos, es confiable, el paciente tiene la responsabilidad. Comprensión acerca del tratamiento. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que le damos indicaciones al paciente escritas y tenemos que estar seguros que el paciente sepa leer. Me ha pasado de tener mamás de pacientes que tal vez no sabían leer, pero bueno, si uno es empático y se gana su confianza, lo terminan contando. Entonces, tenemos que buscar la estrategia de explicarle, ¿sí? Para lograr cumplir el objetivo de forma positiva, ¿sí? Y hay pacientes que tal vez necesitan más tiempo para adaptarse. Entonces nosotros lo que hacemos antes del alta es preparar a los padres para la administración. Y si el paciente es un poquitito más grande, que entiende, o es adolescente también, que ellos se hagan responsables, ¿sí? Aunque la responsabilidad es del papá, pero bueno, que ellos estén atentos. Bueno, en la administración de fármacos hay tres profesionales que están implicados. Uno es el médico que hace la indicación médica, otro es el farmacéutico y otro es el enfermero. Digamos, para que se provoque, para que haya un evento o en la administración de fármacos están estos tres profesionales involucrados, ¿sí? Por ejemplo, si el farmacéutico o el enfermero ve que la administración es excesiva o no,
Se lo tienen que informar al médico para que haga estos cambios, ¿sí? Esto es para no llegar al error, ¿sí? Muchísimos años atrás nunca se contradecía al médico, pero hoy, si yo administro un medicamento y al paciente le pasa algo, mi responsabilidad es de la enfermera, ¿sí? Lo que dice la ley de enfermería es que nosotros estamos capacitados. Administrar medicamentos valora la capacidad del paciente de autoadministrarse los fármacos, determina si el paciente está en condiciones de recibir la medicación, controla los efectos de la medicación prescrita, educa al paciente y a la familia, integra la terapia médica, su plan de cuidados, ¿sí? Como dijimos, es una responsabilidad compartida. En caso de llegar a la instancia jurídica, se hace un análisis de las responsabilidades. Los medicamentos o productos capaces de prevenir, diagnosticar, curar o aliviar síntomas. Ocurren numerosos errores en el proceso de la terapia medicamentosa recibida por los pacientes. Ahí tenía la bibliografía. Recomendaciones para prevenir errores. Conocer el medicamento antes de administrarlo. Muchas veces tenemos drogas nuevas, entonces nos ponemos a leer al respecto para ver qué eventos puede tener el paciente, los cuidados durante la administración, la dilución, ¿sí? Hay medicamentos que a veces tienen filtro, ¿sí? Porque tienen unos pequeños cristales, entonces no lo podemos pasar de esa forma. Entonces tenemos que ver cómo se prepara. Casi siempre el fabricante tiene en su prospecto todo explicado. Eso es importantísimo. Confirmar la identidad del paciente antes de administrar un medicamento. Doble chequeo, ¿sí? Cuando son drogas que pueden ser peligrosas, nosotros las tenemos enumeradas, le hacemos una lista de doble chequeo donde a un colega le digo, che, revisa que sea esta droga, esta cantidad, ¿sí? Como para tener mayor seguridad. Minimizar las distracciones durante la administración, leer cuidadosamente las etiquetas. Muchas personas tal vez necesitan usar anteojos y no lo utilizan, entonces hay muchos envases que son similares y tal vez no son la droga que necesitamos, así que es importante, sino tener una lupa. Prestar atención a los medicamentos con nombres similares. Bueno, nosotros tenemos el precedente que la desmetomidina es muy parecida a la desametasona y están en la D, ¿sí? En el cajón de la D, entonces es complejo, no es lo mismo. Comprobar los cálculos, preguntar sobre cambios bruscos, porque tal vez en el tipeo, ¿no? De la indicación médica o en la manuscrita puede haber un cero de más, un cero de menos. No intentar descifrar escritura ilegible y reporte de incidentes. Esto es fundamental, ¿sí? 10 correctos, fármaco correcto, la reconstitución que sea correcta, la dosis, la vía de administración, la hora. Paciente correcto, educar al paciente, la velocidad, el ritmo de infusión, registrar y seguimiento. Acá me parece importante de la vía de administración. Digamos, viene un paciente de quirófano con un catéter venoso central, bueno, ver si el catéter, seguramente ellos contactaron, pero nosotros hacemos una placa para constatar. No es lo mismo vena que arteria, ¿sí? Entonces, que estar seguro de que sea vena. Eh, Porque nosotros administramos medicación y si la vía no es la correcta, estamos haciendo un evento, ¿sí? Así que es importante prestar atención. Acá les dejo otro videito sobre dosis. La dosis corresponde a la cantidad de principio activo que se ha prescrito. La responsabilidad del enfermero es conocer la dosis que debe administrar, corroborando prescripción correcta y realizar el cálculo para la administración de dicha dosis. A diferencia del paciente adulto, los niños requieren consideraciones especiales en el momento de la preparación del fármaco, ya que éste podría requerir más de una dilución. En pediatría la dosis se calcula por kilogramo del peso y en el adulto generalmente es única. A continuación, detallaremos dos ejemplos de pacientes pediátricos y uno en un paciente adulto. Dipirona, 10 miligramos por kilogramo de peso. En un lactante de 3 kilogramos de peso, la dosis es de 30 miligramos. En un niño de 20 kilogramos de peso, la dosis es de 200 miligramos.
y en un adolescente o adulto de 60 kilogramos de peso, la dosis es de 500 miligramos. Además de esto, puede ocurrir que el paciente pediátrico se encuentre con sobrepeso, con lo que la dosis adecuada por kilogramo de peso sobrepasará la dosis máxima permitida. En este caso, el médico indicará la dosis de adulto. Tal como ocurre con la dipirona, podría repetirse este ejemplo con cualquier otro medicamento. Por este motivo, es necesario tener conocimientos sobre los fármacos, las dosis, las vías de administración y las características del paciente pediátrico. Bueno, estos videos los hicimos, ¿sí? Para el Ministerio de Salud a través del INET. Eh, yo era docente, instructora de simulación clínica y bueno, este tema es fundamental y hicimos muchos casos en la administración de fármacos, ¿sí? Eh, con respecto a lo anterior, es importantísimo no pasarnos de la administración máxima del fármaco, ¿sí? Y tener en cuenta si el paciente tuvo el seguimiento, alguna reacción, siempre anotarlo, informarle al médico para que quede registrado. Bueno, no sé si ustedes conocen las bombas de infusión. Yo no las conocí hasta que no trabajé acá. Eh, Podemos utilizar, en algunos casos tenemos que utilizar bomba de infusión de acuerdo al medicamento que estamos utilizando. Si son inotrópicos no lo podemos pasar por chapita ni por macrogotero. Entonces hay medicación que tiene que pasar por bomba sí o sí. Nutrición parenteral por bomba de puerta. Así que bueno, espero que les guste este video que me parece eh, que da unos ejemplos que es más fácil cuando podemos pasar una droga que no sea por bomba de infusión, donde es fácil, donde uno pone los mililitros a pasar, lo tenemos que pasar por macrogotero. Ahí va. La bomba de infusión es un dispositivo electrónico capaz de suministrar, mediante su programación, líquidos, fármacos en un determinado tiempo. El ritmo de infusión puede compararse con la velocidad de un automóvil que hace un recorrido de 100 kilómetros en una hora, de la misma manera que puede administrarse un fármaco de 100 mililitros en una hora. Pero si en cambio se desea hacer el mismo recorrido en media hora, debe aumentarse la velocidad del motor en el caso del auto o de la bomba de infusión en el caso del medicamento. 100 mililitros cada 30 minutos es igual a una velocidad de 200 mililitros por hora. Si en nuestro servicio no disponemos de una bomba de infusión, debemos realizar los cálculos teniendo en cuenta el factor goteo. Para ello, existen dos tipos de cámaras: cámara macrogotero, en la que 1 mililitro de solución equivale a 20 gotas, y cámara microgotero, en la que 1 mililitro de solución equivale a 60 microgotas. La fórmula que utilizamos es la siguiente: volumen a infundir en mililitros por factor de goteo sobre tiempo en minutos, lo que equivale a cantidad de gotas por minutos. Veamos un ejemplo. Si usted debe administrar 100 mililitros en 2 horas utilizando un microgoteo, el cálculo será el siguiente: 100 mililitros por 60 microgotas dividido 120 minutos, lo que es igual a 50 microgotas por minuto. Por otro lado, si debemos administrar 360 mililitros de glóbulos rojos en un macrogoteo en 2 horas, haremos el cálculo de 360 mililitros por 20 sobre 120 minutos, lo que es igual a 60 gotas por minuto. Más adelante vamos a hacer ejercicio. Bueno, el personal de enfermería debe saber qué medicamento se ha recetado, conocer sus efectos terapéuticos y los no deseados, no terapéuticos, identificar la necesidad del paciente en que se administre ese fármaco, ¿sí? Por ejemplo, si voy a administrar Reliberan y el paciente ya no tiene más vómitos, bueno, decirle al médico. Administrar un analgésico y el paciente ya, digamos, pasó el postquirúrgico, ya no es inmediato, y el paciente se está movilizando y no tiene dolor, bueno, vemos.
supervisar durante la administración, informarle al paciente, ¿sí? Un paciente donde uno no le oculta la información porque es su derecho, es un paciente que la verdad nos tiene confianza y es un paciente que está seguro y se siente cuidado. Para ello necesitamos conocimiento, experiencia y actitud. En el proceso de la enfermera y administración de medicamentos, las acciones de enfermería es educación para la salud, interpretación, preparación y administración de medicamentos, valoración del estado del paciente antes y después de la administración. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver unas indicaciones médicas en las cuales están tachados, tienen distintos colores, los viromes, digamos legalmente. Las indicaciones médicas no son manuscritas, se hacen por sistema. Bueno, esta indicación médica no se debería hacer, sino hay que pedirle al médico que la rehaga. La nutrición parenteral tiene un código, ¿sí? Que viene de farmacia y uno para poder administrarlo, porque a veces tenemos 3 nutrición parenteral y no sabemos cuál de las 3 es la que va para el día de la fecha, no se entiende, así que tenemos que decirle que haga letra legible, ¿sí? Esto, bueno, yo ya lo conozco al médico, es un plan, pero tenemos que estar adivinando, ¿sí? Que dice cloruro de sodio al 20%, 11 mililitros, potasio, 3,5. Bueno, y acá lo mismo, ¿sí? Tenemos que estar adivinando, midazolam 2 miligramos, dice Benadryl 30, Meradona. Poco legible, también tenemos que firmar el horario. ¿Mm? Bueno, muchas veces nosotros no tenemos que hacer cálculos de fármaco. Cuando nosotros tenemos un medicamento que está pasando a goteo continuo, tiene una cierta concentración. Entonces, es importante que ustedes tengan esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ritmo de infusión, vamos a ver, por ejemplo, la furosemida. Denme un segundito en diuréticos. Diuréticos, furosemida. Van a ver la palabra que dice espere. IC es infusión continua, en este caso. Dice de 0,1 a 0,4 miligramos kilo hora, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un paciente que está en circulación extracorpórea, ¿sí? Además de administrarle un montón de medicamentos, no es que solamente nos tenemos que preocupar por los medicamentos, sino de una forma holística, ¿sí? La satisfacción de todas sus necesidades, la de nutrición, todo. De higiene, bueno, ya le dije de alimentación, de oxigenación, porque es un paciente también que está intubado. Entonces, tenemos que satisfacer mínimamente las 14 necesidades de Virginia Henderson y además la de administración. Bueno, cuando yo estaba en la dirección de la especialidad, les pregunté a enfermeros que estaban haciendo la especialidad, que tenían muchos años, algunos cuidados críticos, si ellos tenían la rutina de chequear la concentración de los fármacos de goteos continuos. Y estas fueron algunas respuestas. En la guardia solo se verifica la medicación si su dosis es extraña al momento de su realización. Lo mismo ocurre en el área de internación o en el pase de medicación. En realidad no chequeo la concentración. Si evalúo que esté pasando la vía correcta, dosis y preparación. Porque me dejo guiar por la indicación médica? No soy de hacerlo, lo realiza la bomba de infusión, a veces a veces sí me llama la atención. Algunas drogas o goteos no sabía calcularlos. Verifico primero el acceso venoso dependiendo de la patología. Bueno, conclusión. El 50% respondió que no tiene como rutina el chequeo y el 37,5% respondió no ser responsable. El 62,5% cree ser responsable. Digamos, algo que administramos, somos responsables. Así que después ellos se recibieron de especialistas, así que la responsabilidad es mucho mayor, ¿no? Es importante que nos involucremos, somos responsables, ¿sí? En la ley de enfermería, en el artículo 9, dice que uno se tiene que negar a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que ello no resulte en un daño inmediato. Yo les doy un ejemplo. Mis papás están fallecidos los dos
pero en un momento a mi papá lo balearon, ¿sí? Entonces, justo uno de los chorros que cometió fue al lugar de trabajo de mi mamá, que era enfermera, que era la jefa. Y si hubiese estado mi mamá de guardia por un tema ético, pero sin abandonar al paciente, tiene que elegir a un compañero para que lo atienda, ¿sí? Eso puede ser un ejemplo, pero nunca podemos abandonarlo. En el artículo 10, respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona humana sin distinción de ninguna naturaleza, respetar en las personas el derecho a la vida y a su integridad desde la concepción hasta la muerte. El artículo 11, no hay que someter a personas, a ver, está prohibido, digamos, someter a personas a procedimientos y técnicas que entrañen peligro para la salud. Si uno administra mal el fármaco, esto lo pone en peligro. Realizar, propiciar o inducir o colaborar directo o indirectamente en prácticas que signifiquen menoscabo a la dignidad humana. Bueno, llegamos a esta etapa. Bueno, a ver. Acá tenemos una bomba de infusión, los rótulos no corresponden a esto, pero vamos a hacer de cuenta que estos rótulos son los que tienen el paciente administrándose, ¿sí? Bueno, como dato tenemos que el paciente pesa 10 kilos y tenemos que saber cuántos miligramos tiene de preparado de furosemida. Generalmente cuando tomamos la guardia, el médico nos indica furosemida, 20 miligramos, tantos miligramos en tantos mililitros, ¿sí? Pero acá lo que yo quiero, le saco una foto así se los hago en la pizarra. Es que veamos esta situación y saber cuánto tiene. Dejo de compartir un cachito. Vamos con el anterior. Compartir pizarra. Denme un segundito porque... Ah, espera. Tengo que buscar pizarra. Ujú. Bueno, esperen que voy a abrir un Word y lo vamos a ver ahí. Dame un segundito. Antes de avanzar les quiero mostrar algo. Esperen. A ver. Lo que yo necesito, vamos a hacer este ejercicio, pero necesito que ustedes tengan en cuenta esta fórmula, ¿sí? Esperen. Eh, presentación de la actual. Bueno, tenemos tres fórmulas, ¿sí? Para las fórmulas de inotrópico vamos a utilizar la siguiente fórmula. Para la dopamina, dobutamina, mirrinona, adrenalina, noradrenalina, isoprotenerol, vamos a utilizar microgramos, kilogramos, minutos, ¿sí? 1 miligramo equivale a 1000 microgramos o gamas.
Después, para las drogas analgésicas o diuréticos, vamos a utilizar el miligramo kilogramo hora. Y para el fentanilo clonidina, que viene en presentación de gamas, ¿sí? Vamos a utilizar microgramos, kilogramos hora. Acá les muestro, por ejemplo. El midazolam, la presentación es 5 miligramos por mililitro. Una ampolla trae 3, es decir, que trae 15 miligramos. La mirrinona, la concentración es 1 miligramo por mililitro y trae 10 miligramos en 10 mililitros, ya está diluido. Pero no lo podemos pasar así, sino tenemos que hacer otra dilución. El isoprotenerol, que es otro inotrópico, se utiliza mucho en el postquirúrgico de paciente trasplantado cardíaco o en algún paciente bloqueado de un adulto. Es 1 miligramo en 5 mililitros. Noradrenalina, 4 miligramos en 4 mililitros. La concentración es 1 miligramo por mililitro. ¿Sí? Adrenalina es 1 a la milésima. Esto significa 1 a la milésima es 1 gramo en 1000 mililitros. 1 gramo, si lo pasamos a miligramos, son 1000 miligramos en 1000 mililitros. Es decir, que la concentración es 1 miligramo por mililitro. La regla de los 6 no la vamos a ver porque yo no los quiero confundir. Vamos a ver la número B, ¿sí? Esta es la fórmula para los inotrópicos, que era la fórmula de arriba. Peso del paciente por dosis en gamas, ¿no? La dosis por 1440 es igual a A, y A son los miligramos de la droga. A dividido 1000 son los miligramos de la droga que tengo que diluir, ¿sí? Y ahora vamos a ir al primer ejercicio, que era este. Después yo les voy a dejar tiempo para que los realicen ustedes, ¿sí? Dejo de compartir y vamos a ir al Word. A ver si puedo escribir. Listo. El paciente pesaba 10 kilos. Esperen que miro la foto porque no me acuerdo. Acá. 10 kilos. Vamos con la vamos con el inotrópico, que es un poco el más difícil. 10 kilos. La adrenalina, la concentración que hay que preparar es 1 igual a 0,1. Ahí tenemos. Microgramo, kilogramo. Cuando es minuto, recuerden que es con inotrópicos, ¿sí? Entonces, acuérdense que era dosis, era kilo, es lo mismo igual, porque la multiplicación no cambia. Por dosis, por 1440. ¿Saben por qué es 1440? Pues son los minutos que están en 24 horas. Dividido 1000 para pasar esos miligramos, de esos microgramos a miligramos. No puedo hacer el igual, lo voy a hacer con 2 puntitos. Igual a los miligramos de la droga, de adrenalina, cantidad suficiente para hasta, o esto significa o hasta 24 mililitros. Kilogramos son 10, ¿sí? Por la dosis es 0,1, por 0,1, por 1440 dividido 1000. Esto es igual. Hago la cuenta, chicos. A ver. 10 por 0,1 por 1440 dividido 1000. El tema es que tenemos que estar seguros dónde va la concentración, que es la dosis, y si está armado, cuánto es la concentración. Porque a veces en la indicación nos dan la cantidad de miligramos de la droga dividida en tanto. Entonces nosotros tenemos que sacar la concentración, que en este caso es 0,1. Acá es como que vamos a preparar de cero la medicación. Me da
1,44 miligramos de adrenalina en cantidad suficiente de, vamos a poner, solución fisiológica o destroza, 24 mililitros. ¿Sí? Si yo lo quiero hacer al revés, sería de la siguiente manera. 10 kilos, yo sé que tiene 10 kilos. No sé la dosis. Por dosis es mi incógnita. Por 1440 dividido 1000. Es igual. Y sé, en este caso, que son 1,44 miligramos. ¿Sí? Entonces hago despeje de X. Dosis lo dejo de este lado. Es igual. Del otro lado está 1,44. ¿Sí? El 1000 está dividiendo, así que pasa al otro lado multiplicando, ¿sí? Dividido, y ya lo paso multiplicado. 10 kilos por 1440 serían 14.040, ¿sí? Entonces la dosis vamos a ver qué números nos da. Perdón, pero agarro la calculadora. 1,44 por 1000 dividido 1000, 14.001. Es decir, que la dosis es cada 1 mililitro hora que le pasa a ese paciente 0,1 microgramo, en este caso, kilogramo, minuto. Voy a la adrenalina, que son inotrópicos. Adrenalina. Yo le puedo dar en infusión continua al paciente, le puedo dar de 0,01 a 0,4 microgramos, kilogramos, minuto. Hasta 0,4. Entonces, si le paso 1 mililitro hora, le estoy pasando 0,1 microgramo, kilogramo, minuto. Si le paso a 2 mililitros hora, le estoy pasando 0,2 microgramos, kilogramos, minuto. Si lo paso a 3, 0,3 microgramos, kilogramos, minuto. A 4, 0,4 microgramos, kilogramos, minuto. Si el médico me se pone a 6 el ritmo de infusión, doctor, cuidado, porque me estoy pasando de la concentración que le puedo administrar, ¿sí? Porque es hasta 4, 0,4. Si lo pongo a 6, le voy a pasar 0,6, ¿sí? Eso es actividad de enfermería. Bueno, este con respecto al inotrópico. Después había otra droga que era la furosemida, ¿sí? Furosemida que es peso por dosis por 24, así que son 24 horas, es igual a los miligramos, cantidad suficiente para, que es solución fisiológica, pues lo único que es compatible es la furosemida. En este caso la dosis, la sabemos, eran 10 kilos por, miro la foto, denme 2 segunditos. Esperen que no encuentro la foto. Bueno, 0,1 también, chicos. Entonces, por 0,1 por 24 es igual. Calculadora. 10 por 0,1 por 24 nos da que tenemos que diluir 24 miligramos de furo, cantidad suficiente, 24 mililitros. Por ejemplo, la furo es 20 miligramos por mililitro, por 2 mililitros, es decir, vamos a necesitar 2 ampollas, tomar 2,4 y llevarlo a 24 mililitros. Les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo al revés, que no tengo la dosis. Entonces, ¿cómo hacemos? 10 kilogramos por dosis por 24 es igual, y ya tenemos cómo diluirlo, 24, ¿sí? Entonces, dosis la dejo de ese lado, y 24 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Entonces, multiplico 10 por 24, me da 240, lo paso dividiendo, 240. Entonces la dosis me tendría que dar lo mismo. Por la duda, 24 dividido 240
da 0,1. Necesito 0,1 miligramo, kilogramo hora, es en este caso. Por eso no uso los minutos. Permiso, chicos. Voy a la furo, diurético, furo. Y en infusión continua puedo administrar 0,1 a 0,4 también. Entonces, esta infusión la voy a poder aumentar solamente a 4 mililitros. Si la pongo a 8, voy a pasar 0,8 miligramos, ya me pasé. Le puedo provocar un daño al paciente. Bueno, acá estamos poniendo en prueba ya dos fórmulas distintas, ¿sí? Vamos con una tercera fórmula. A ver, vamos a hacer la del fentanilo, ¿sí? Fentanilo, la presentación son 250 microgramos en 5 mililitros. Y acá la concentración es 1 igual a 3 microgramos kilo hora. Así que lo vamos a hacer. El paciente es peso por dosis por 24 igual a los microgramos, cantidad suficiente, 24 mililitros. 10 kilos por 3, que es la dosis, por 24, es igual, ya les digo, calculadora, 24 por 3 por 10. 720 microgramos, cantidad suficiente, 24 mililitros, ¿sí? Es decir, en este caso, ¿cuánto tengo que sacar de fentanilo? La presentación de fentanilo es 250, regla 3 simple, en 5 mililitros. 720 X. Entonces sería 720 por 5 dividido 250, 14,4 mililitros de fentanilo. Le tengo que sumar más 10,6, no, 9,6 de solución fisiológica para llegar a 24 mililitros, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver, haciendo al revés, que si me dan el fentanilo, ¿sí? Me dicen, tengo fentanilo, tenés que preparar, Lorena, 720 microgramos, cantidad suficiente para solución fisiológica, 24 mililitros. Y el paciente pesa 10 kilos. Entonces hago 10 por 12, que no sé, por 24 es igual a 720. Hago despeje de X, dosis la dejo, hago 720, hago 10 por 24 es 240. Entonces 720 lo dejo del otro lado, dividido 240. Esto me da dosis 3. 3 microgramos, kilogramos, hora. Por eso está en 24. Hora tenía que poner, perdón. Hora. Bueno, vamos a ver el fentanilo. O hasta cuánto se puede subir ese goteo en este caso, ¿no? Estos goteos son particulares de cada paciente, ¿sí? Analgésico, fentanilo. Infusión continua es de 1 a 5, ¿sí? Acá está en 3. 1 mililitro, 3. Lo pongo a 2, ya me paso a 6 microgramos. Entonces lo voy a poder subir a 1,2, no más, ¿sí? 1,5 lo podría subir, es 4,5. Pero bueno, eso hay que tener en detalle. Yo les voy a dejar, los otros, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a volver a la clase. Esperen un segundito porque a mí me aparecen muchas cosas. Yo les voy a dejar los otros ejercicios. Son muy parecidos para que ustedes avancen y me vayan consultando dudas, ¿sí? Esto es sentarse y practicar, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo.
que es el siguiente. Adrenalina, la dosis de 0,01 a 0,4, recién nacido de 2,4 kg. La dosis de adrenalina deseada, 0,1 microgramo kilogramo minuto, acá sí me lo da, ¿sí? Y acá está el ejemplo. ¿Sí? Tienen dos ejemplos que les va a servir un montón para avanzar en el tema. La cuenta sería en este caso adrenalina dosis deseada 0,4 microgramos. Es 2,4 por 0,4 por 1440. Muchas veces se concentran, y más en pacientes que tal vez son muy chiquititos, están con insuficiencia cardíaca y no le tenemos que dar mucha volemia, ¿sí? Porque vamos a empeorar su situación. Entonces se concentra más para dar menos líquido. Pero lo tenemos que hacer con la concentración máxima para no provocar daño. Esto te da 1382,4 dividido 1000, nos da que tenemos que tomar 1,38 de adrenalina, ¿sí? Que sería 1,38 mililitros, pues 1 igual a 1 en este caso, hasta 24 mililitros. Acá les dejo también otros ejercicios, ¿sí? Para que practiquen. Y cualquier cosa, igual vamos a estar comunicados para evacuar dudas y seguir avanzando. La idea es que ustedes tengan en el examen, van a tener tal vez ejercicios y van a tener distintos resultados y van a tener que elegir el correcto. Para eso tienen que saber hacerlo, ¿sí? Muchas gracias. Hola de nuevo. Antes de terminar esta charla, me parece importante mostrarles un video para tomar conciencia de los eventos adversos y la importancia de la seguridad del paciente. A ver si puedo mostrarlo, perdón. Ahí está, para que lo vean. In a hospital boardroom somewhere in America. Case of Whitney Ross. What went wrong? In a way, I think we all wish that the result of her case had been related to her appendicitis, but it wasn't. So what went wrong? And what can we do to fix it? Whitney was a sophomore in college, an excellent student, dreams and goals. She came to me in post-op after having an appendectomy. Still doing a little bit of everything. Yeah. But this IV line still really hurts. Well, like I said, I can try moving it to the other arm. Whatever you could do. Sure. Is that a rash? Oh, my cat scratched me a few days ago. I told him when they took my history. Okay. It shouldn't be a problem if the IV is down by the wrist. Thanks. Sorry to see such a bother. I'll be back in just a minute. The probable source of the infection was down the hall. Tom wasn't even supposed to still be there, but he contracted a MRSA infection at his surgical site. His daughter, Kelly, unfortunately didn't understand that even though she was just a visitor, she was also a part of the healthcare team. Hey, my dad could use an extra pillow for his back. Okay, I'll bring you one in just a second. Kelly had been educated by a nurse about the barrier precautions and the dangers of healthcare-associated infections, but she didn't quite grasp how just one lapse could cause infection to spread. Dina, she was a good nurse, but was burned out with stresses at work and home. I know you're always busy with all the paperwork you're doing, but if you get to us soon. She wasn't going the extra mile to ensure the safety of patients. I just need another minute or two, and then I will bring you a pillow. Yes. Thanks. She recognized Kelly wasn't using her gloves correctly, but didn't use the opportunity to educate, and didn't take personal responsibility for cleaning a potentially contaminated surface. Whitney's IV still hurts. I'm going to try moving it to the other arm. Can you cover Mr. Daniels for a few minutes? Yeah, I wasn't going to finish this anyway. Thanks. Nathan, he was the director of the post-op. He'd come back from a conference on patient safety and infection control, motivated to make a difference. But he never instituted a sustained effort. Real change never happened. So an otherwise responsible new nurse just out of school never got the message. She was using gloves, so she didn't also feel the need to wash her hands. Nathan staff did everything right when he was around.
But there was no sense of ownership, no real change. There wasn't 100% of it. So much better, thank you. Let me know if there's anything else you need. Straight A's this semester and $1 million. Okay, set your sights a little lower. It's fun. The infection preventionist working with post-op was Janice. Janice couldn't successfully implement a team approach to infection prevention. Hey, can I talk to you for a minute? Why? What's wrong? She was always considered an outsider. What's wrong? I just wanted to follow up with you on some ideas. She lacked the skills to successfully coach staff members, and so everyone's awareness of healthcare-associated infections suffered as a result. Is it cold in here? I don't think so, but I can get you another blanket. The nurse made a note in the chart, but didn't alert anyone until after shift change. Temperature is 101, blood pressure 145/97, nothing moving in her GI tract, hypoactive bowel sounds. Looks like it's ileus. Guess she's staying another day. Let's see what Dr. Kennedy says. Thanks. Manuel, in his third year of med school, he longed to make a difference. A temp of 101 is fairly typical for appendicitis. Let's monitor the postoperative ileus for 24 hours. But the patient got worse. She's been acting a little confused, but her temperature went back down. What concerns me is her arm. Look, Manuel had been watching the case all day. He suspected the patient's condition was getting much worse. I saw that. But it's here in her history. Her cat scratched her arm and she got a rash. You read her history, Manuel? Let's stick. Dr. Kennedy directed the team to continue the antibiotics already prescribed for her appendectomy, closely monitor her condition. Monitor for peritonitis. I'm on call this weekend. Alert me if she doesn't respond. But Manuel's rotation in post-op was almost over and he didn't want to stick his neck out. Manuel accepted the attendant's course of action without objection. When it came time to make a difference, he didn't speak up, even though the problem was staring him in the face. 48 hours later, the nursing assistant took Whitney's vitals at shift change, including a temperature of 97 and blood pressure of 90/60. But Manuel just recorded it and never related to the nurse or bothered Dr. Kennedy because of the weekend. It was a chain of events that should not have happened. By the time she reached the ICU, she was suffering from organ failure as a result of sepsis. And then... Hey, Dr. Green. Everyone. The ICU just called me. Whitney from 204. She had a MRSA infection in her bloodstream. She passed away. I'll be around to talk with everyone, but any one of several individuals could have made a better decision, and Whitney might be alive today. She came in with appendicitis. But everyone knew that a patient had just died from poor infection prevention and poor communication. what's wrong? What could they say? They said what had too often been said. Nothing. How can I help? What happened? Whitney joined countless others who had died of an infection acquired during their care. But you know what? It doesn't have to be like this. This is not reality. You have a second chance to go back in time and make new decisions as 5 of these characters. See if you can make choices that will change their approach to healthcare-associated infections and prevent this outcome. Get it? This is you. This is you. This is you. This is you. And this is you. Go back in time and make better decisions so that this is you. Doctor said I healed up there. Not this. Take a walk in their shoes. If you're smart, we can improve quality of care and save patient lives. Cuando se trata Bueno, es como para tomar conciencia, muchas veces nosotros no trabajamos solamente con el personal de pediatría, sino vienen otros colegas de otras especialidades donde vienen de ver otros pacientes, entonces parece que fuéramos la mala de la película, pero les exigimos que se laven las manos. Está ahí. Hay servicios ya en la mayoría de los lugares, de las instituciones, que se llaman, digamos, seguridad de pacientes, que tratan estos temas, donde hay lugares donde se puede denunciar, y a estas personas no es que se las sancionan, sino se les avisa
que, bueno, que no es correcto su proceder y, bueno, tal vez reciben capacitaciones como para cambiar esas acciones que realizan que pueden llevar a la muerte del paciente. Aunque estamos en la administración del fármaco, me parece importantísimo, ya que nosotros al administrar la medicación, tal vez si esta medicación se llega a contaminar, hay que descartarla y volverla a preparar, lamentablemente, pero es así, ¿sí? Porque para el paciente puede ser mortal. Así que bueno, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Gracias.